Queridos hermanos, mi nombre es Héctor Arrieche, hablo desde Venezuela y en esta oportunidad quiero hablarles sobre un amigo de Jesús, sobre Bartimeo, un hombre ciego que encontró a Jesús en el camino. Y es que es tan bonita la historia de Bartimeo que se llena el corazón de alegría al preparar estas palabras para hablar con ustedes, porque Bartimeo nos da una nueva visión de lo que es la vida con Jesús. Bartimeo, un hombre ciego que se encontraba a la orilla del camino. Quizás para Bartimeo no había futuro, quizás no había esperanza, quizás había mucha tristeza en ese pasaje bíblico que nos encontramos en Marcos 10, del 46 al 52. Y es que en ese sentir de Bartimeo, de estar allí esperando la caridad de sus hermanos, ya él había escuchado hablar sobre Jesús, ya él había oído algo sobre Jesús. Y cuando preparaba esta lectura de Bartimeo, recordé a aquel famoso compositor Beethoven. Beethoven, un famoso compositor que con el tiempo fue quedando sordo, pero sin embargo esto no fue impedimento para que Beethoven siguiera enamorado de su música. Y a medida que Beethoven iba quedando sordo, más amaba la música, más le gustaba la música. Y cuenta la historia que cuando Beethoven ya prácticamente no escuchaba, mordía el piano para sentir las vibraciones de la música. Al privarse de un sentido, Beethoven buscó la forma de sentir lo que tanto amaba. Y es que Bartimeo abre su corazón a Jesús. Bartimeo grita su auxilio y le sigue. Por eso es que hoy quiero compartir este testimonio con ustedes en tres aspectos. El primero, grita porque cree. Bartimeo grita porque cree. Descubre a Jesús en su corazón. Y descubre a Jesús en su corazón porque Bartimeo tiene una escucha especial. Bartimeo escuchó sobre Jesús y se quedaba con lo que escuchaba, lo acogía en su corazón. Y esa escucha especial de Bartimeo quizás es por la misma falta de un sentido. Por no tener el sentido de la vista, agudizó más el sentido de la escucha. Y en ese escuchar, Bartimeo ignoró quizás lo menos importante, lo obvio, y dejó que se le hablara al corazón. Así como Beethoven sentía la música por esa falta del sentido de la audición, y él en ese sentir de la música, así le pasaba a Bartimeo. Bartimeo abrió su corazón, quizás por no ver, abrió su corazón más a Jesús, y en él se dio una fe profunda en Jesús, una fe con confianza, con amor. Y es que esa confianza y ese amor de Bartimeo hacia Jesús lo hizo dar ese grito de fe. Y además de esto, Bartimeo se hace oír por Jesús. Pero me llama mucho la atención por qué Bartimeo se hace oír por Jesús. Porque ya él había oído a Jesús. Ya Bartimeo había escuchado y había escogido a Jesús en su corazón. Y por eso se hace oír y le grita, como dice la palabra de Dios: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es un grito desesperado, pero también lleno de mucho amor, lleno de mucha confianza, cargado de un significado muy grande. Y cuando nos hacemos oír por Jesús, Jesús ya nos ha hablado primero, Jesús ya nos ha dicho cosas. Y yo recuerdo en una oportunidad que condenaba a mis hermanos de iglesia y les condenaba su pecado, y en un retiro espiritual, en la predicación de Jeremías 18, en la predicación del alfarero que está en Jeremías, recordaba que es la vasija de barro que se hace nueva, que cuando se rompe el alfarero la hace nueva. Y eso somos nosotros para Dios, eso somos nosotros para Jesús. Él puede hacer todo nuevo. Y así, en esa ceguera que yo tenía condenando a mis hermanos, vi que era también frágil, vi que era frágil como ellos y que Dios nos puede hacer nuevo. Y los perdoné y me quedé con lo bueno. Ese grito de fe, ese descubrir mi ceguera, me ayudó a entender al otro. Y una vez que Bartimeo grita, porque cree y es curado. Y cuando Bartimeo cree y es curado,
se da en ese Jesús que escucha a Bartimeo. Y así como Jesús escucha a Bartimeo, te escucha hoy a ti. Jesús, cuenta la tradición, que Jesús se fue por el camino más largo hacia Jerusalén porque Jesús se quería encontrar con Bartimeo. Y nos dice mucho este encuentro, porque ya Jesús amaba a Bartimeo, ya Jesús quería encontrarse con él. Y en ese caminar de Jesús hacia Jerusalén, Jesús se detiene en el camino, escucha a Bartimeo y lo atiende. Qué hermoso, hermanos, que Jesús lo atiende, así como atendió a la mujer hemorroísa, así como atendió al paralítico. Porque cada uno de ellos, en el caso de la mujer hemorroísa que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, ella saca lo mejor de Jesús. Y así es Bartimeo. Bartimeo saca lo mejor de Jesús cuando él ve que se detiene y lo atiende. Y además de eso, Jesús le hace una pregunta. Jesús le pregunta: ¿qué quieres de mí? Es la pregunta que le hace Jesús a Bartimeo. Qué hermosa pregunta. Y hoy te la pregunta a ti. ¿Qué quieres tú de Jesús? Y puedes imaginarte la pregunta que Jesús te hace, pero también te puedes imaginar la respuesta que Jesús te daría. Pero era como gracioso, ¿no? Una pregunta como que obvia. ¿Qué va a querer un ciego de Jesús? ¿Qué le devolverá la vista? Bartimeo había escuchado que era un hombre poderoso, que era un hombre que sanaba enfermos, que levantaba muertos, quería su vista. Pero Jesús le da un regalo mayor. Jesús le devuelve la vista y hoy te pide a ti que le pidas, pero también nos pide que nos identifiquemos, bien sea con Jesús al ver cuál es el camino que recorremos para ayudar al otro, o bien sea como Bartimeo gritando por el auxilio del Maestro. Y en este tercer aspecto que quiero hablar, Bartimeo es curado y sigue a Jesús. Bartimeo siente el deseo de ser discípulo, y ese deseo de ser discípulo lo siente Bartimeo es por el encuentro vivo con el Maestro, el encuentro vivo con Jesús, ese encuentro con su palabra, con el consumirse esa palabra, el creerse esa palabra, el hacer mía y hacer tuya esa palabra. Y qué bonito cuando le preguntó qué quería de él, le preguntó Jesús a Bartimeo, y Jesús le devuelve la vista, y Bartimeo lo primero que ve es al Maestro. Qué hermoso es ver al Maestro a los ojos, que desnuda tu vida y te enseña tantas cosas. Entonces busca al Maestro, busca ver al Maestro, busca ver a Jesús. Y Bartimeo quiere ser mensajero de Jesús. Jesús le da un regalo mayor que la vista. Jesús le da la paz, Jesús le da la salvación. Y cuántas veces, hermanos, aunque vemos, nos cegamos del corazón. Cuántas veces no nos identificamos con ese Bartimeo. Cuántas veces no damos ese grito de fe. Por eso es tan importante que pensemos en dar ese grito de fe, en pensar, en buscar a Jesús, en ver su palabra, en escudriñar su palabra, en hacernos rumiantes de su palabra, en digerirla, en volverla a leer, repetirla y hacerla propia, hacerla de cada uno. Bartimeo escuchó a Jesús, creyó en él, lo acogió en su corazón. Y por eso te invito, hermano, a que repitas: Bartimeo, enséñame a ver con los ojos de la fe, con los ojos con los que tuviste. Bartimeo, Jesús, enséñame a ver con ojos de fe. Jesús, enséñame a ver con ojos de fe. Y te invito también a que muerdas tu piano, a que te conectes y a que saque Jesús de ti tu mejor melodía. Esa es la invitación. Y para hacer eso tenemos que acercarnos a la iglesia, acercarnos a Dios. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? A través de su palabra, a través de su escucha. Y bueno, terminemos esta lectura, esta oración con un sentir, con un llamado hacia el Señor. Señor, sana nuestros ojos, haz que muerda mi piano y que dé ese salto de fe. Gracias, Señor.